Saludos a todos, estamos en el día 98, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan, capítulo 11 al 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 11, versículo 45. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Fin del ministerio público y preliminares de la última Pascua. La proximidad de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y le decían unos a otros, estando en el templo: ¿qué les parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. La unción en Betania, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que le echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito:
No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él, y que era lo que había hecho. La gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ¿ven cómo ustedes no adelantan nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Habían algunos griegos de los que sabían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honra. Ahora mi alma está turbada y, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió: nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tiene la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Conclusión de la incredulidad de los judíos. Aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aunque entre los magistrados muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús gritó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me la ha mandado, lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. La hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios, la última cena de Jesús con sus discípulos, el lavatorio de los pies. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto en todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó, luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a sacárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, éste le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía que le iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe me acoge a mí, y quien me acoja a mí acoge a aquel que me ha enviado. Anuncio de la traición de Judas. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, es aquel a quien de él he bocado que voy a mojar. Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía.
Hasta aquí parte del capítulo 13. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.